A ver ahí, amigos, y ya. No. Déjame como anfitrión y ahorita te regreso la batuta. Sí. Listo. Hola, buenos días. Primero que nada voy a hacer nomás una prueba de audio. ¿Me escuchas bien, Arturo? Sí. Okay. ¿Se comparte bien la imagen, Arturo? Sí, se ve bien. Ok, perfecto. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Va a ser una plática breve, concisa, sobre muchas de las situaciones que hemos estado viviendo ante esta situación, esta pandemia, cosas inusuales. Voy a quitar tantito la presentación, nomás para quitar la barra superior que no me deja visualizar un parte de la diapositiva. Ok. Bueno, después de la presentación, les quiero comentar que no tengo ningún conflicto de interés, pero sí parte de la información que tengo en las diapositivas son de dos empresas, una de las dos empresas de capacitación, de Código Azul y de Grupo Avento. Y es importante comentarle porque es parte del equipo como tal. El día de hoy vamos a ver lo que son los receptores dopaminérgicos de manera general para que entiendan de cómo funciona este tipo de fármacos, conocer principalmente las características principales del comportamiento de este fármaco o de este tipo de receptor adrenérgico, darles una alternativa de cómo calcular una dosis inicial, pues muchas de las situaciones que nos encontramos es el hecho de que, bueno, preparamos la mezcla, la infusión, pero nos quedamos en a cuánto debo de pasarlo, ¿no? Para lograr este objetivo, obviamente tenemos que ver los receptores adrenérgicos y específicamente las catecolaminas, y entre ellos la dopamina, sus características, dosis y complicaciones como tal que encontramos. La pregunta principal que siempre nos hacemos es, ¿de dónde salen los receptores adrenérgicos, no? Que es la parte medular de que siempre nos encontramos en la literatura de las catecolaminas. Y hablando nada más por la parte del sistema nervioso periférico, encontramos que tenemos dos sistemas que actúan en nuestro organismo de manera alterna o constante, que sería el sistema simpático y el sistema parasimpático. Y yo siempre les pregunto, ¿no? ¿Quién es más simpático, Batman o Superman? Y la verdad es que el que es más simpático, según lo que siempre comentan en las ponencias, es que es de Superman. ¿Y por qué es más simpático? Por el hecho de que siempre el sistema simpático va a mantener el hecho de la huida, de la expectativa, del estrés, de mantenernos alerta. Siempre estamos con esa
parte dinámica de nuestro cuerpo. Pero no siempre va a estar el cuerpo así o activado el sistema simpático. También tiene que actuar el sistema parasimpático para regular esa parte adrenérgica, esa parte de descarga. Entonces, por lo tanto, el sistema parasimpático está más enfocado al descanso, a la digestión, a la relajación de los músculos, específicamente del músculo liso, para llevar un equilibrio totalmente en ese sentido. Una vez que encontramos e identificamos de manera muy general las características del sistema simpático y parasimpático, vamos a encontrar que tenemos receptores adrenérgicos. Estos receptores adrenérgicos se dividen en receptores alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos. Y es importante empezar a contextualizar que están dentro del rubro agonista. Son receptores adrenérgicos agonistas. Y en ese aspecto, pues es importante recordar qué es un agonista y qué es un antagonista, ¿no? El agonista es aquella sustancia que nos va a generar una respuesta fisiológica esperada de un común en un 95%. Y aquella sustancia o fármaco antagonista es aquella que va a bloquear, que va a delimitar esa función biológica y que nos va a permitir tener cierta característica o delimitar esa función como tal. Entonces, cuando encontramos esta delimitación entre las características agonistas y antagonistas, podemos decir que los fármacos del sistema nervioso central están por colinérgicos, bloqueadores neuromusculares y específicamente el tema que sería receptores adrenérgicos. Estos tipos de receptores que entran en la parte de la parte agonista, encontramos una subclasificación, las denominadas catecolaminas y no catecolaminas. Las catecolaminas son adrenalina, noradrenalina, dobutamina y dopamina. Y esos son los que debemos empezar a memorizar, ¿no? Entonces, las catecolaminas de manera endógena, de manera ya establecidas, es dopamina, noradrenalina y adrenalina. Todas están, si se pueden dar cuenta, de la parte agonista. Ajá. Por eso el simple hecho de que siempre decimos que son colaminas, porque son catecolaminas. Esta parte de la formación de las catecolaminas viene desde el punto de vista de cómo se van formando. Empezamos con la tirosina, actúa una enzima, se genera una dopamina, después actúa otra enzima, se genera noradrenalina, finalmente actúa una enzima más y se genera adrenalina. Así es el orden de la precursión que se va formando desde la tirosina hasta la adrenalina. Por eso encontramos mucho de los receptores que primero empiezan con dopamina y al aumento de esta dosis genera una estimulación porque es precursor de noradrenalina y así sucesivamente. Otras de las características que es importante recordar en cuestión de los fármacos a nivel cardiovascular son algunas de las propiedades. Hay muchas propiedades como tal, el intropismo que mejora la función cardíaca, el cronotropismo que mejora la cronicidad específicamente de la frecuencia, el dromotropismo, pero el que nomás nos interesa en esta plática son los vasopresores. La función vasopresora es aquella que favorece una vasoconstricción para aumentar el flujo sanguíneo. El aumentar el flujo sanguíneo no estamos asegurando que tenemos una buena perfusión a nivel sistémico porque depende de otras características, pero de manera general la función vasopresora es aquella que aumenta el tono vascular y que mejora esa perfusión de manera transitoria. Entonces, por lo tanto, yo les puedo decir que tenemos tres tipos de receptores de manera específica, como el Hugo, Paco, Luis, igual, dopamina, beta y alfa. Esos tipos de receptores son los que más nos van a generar una condición adrenérgica en nuestro paciente. A partir de la dopamina, pues es el tema principal. Tenemos 5 receptores dopaminérgicos del 1 al 5, divididos en 2 grupos, que sería receptor dopa 1 o grupo 1 y grupo 2. El grupo 1 está subclasificado por receptores dopa 1 y dopa 5 y el grupo dopa 2 está subclasificado desde dopa 2 hasta dopa 4. Y tenemos varios tipos de receptores, todos actúan a nivel cardiovascular, ¿no? El único receptor dopaminérgico es el dopa 1 que actúa a nivel de riñón y sistema cardiovascular, es el que genera ese aumento de la
contractividad y aumento de del tono vascular para fines que nosotros lo queremos utilizar. Por lo tanto, es una sustancia endógena. Ya les había comenzado, es un precursor metabólico de la noradrenalina. Recuerden que las catecolaminas van en ese orden: dopamina, noradrenalina y adrenalina. Obviamente que al aumentar las dosis, pues aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la vasoconstricción a nivel periférico. En algunos, todavía de la vieja escuela, consideraban que tenía efectos diuréticos. No es tanto que tenga efectos diuréticos, sino que crea una vasodilatación a nivel de las mesentéricas y de las arterias renales, y por lo tanto mejora la perfusión, y al mejorar la perfusión, pues obviamente se va a ver reflejado en mejorar los flujos urinarios. Estimula los receptores dopaminérgicos renales, mesentéricos y coronarios. Otra de las características que es importante recordar para esta plática, independientemente de la parte medular de los receptores DOPA, específicamente DOPA1, son los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. De manera rápida se los comento. Alfa 1 es aquella que está enfocado más a la vasoconstricción a nivel sistémico y crea un cierto porcentaje de inotropismo positivo. ¿Qué quiere decir inotropismo positivo? Que va a mejorar la función cardíaca. ¿Cómo se puede ver reflejado? Pues mejorando a veces el llenado ventricular izquierdo, o en efecto mejorando la frecuencia cardíaca. Los alfa 2 tienen un efecto también vasoconstricción en menos cantidad, y también tienen efectos sobre las plaquetas. De hecho, también tienen algún efecto sobre la disminución de producción de insulina. El beta 1 siempre está enfocado a nivel coronario, por lo tanto, a nivel coronario aumenta el inotropismo y aumenta el cronotropismo. Lo consideramos como inotrópico positivo, cronotrópico positivo. Permítanme. El beta 2 está al nivel pulmonar. Permítanme, se está trabando un poquito. Me voy a salir un... Ok, ya, permítame un instante. En lo que tengo un problemita técnico. Listo, perdón. Entonces les decía, alfa 1 está más enfocado a la vasoconstricción, alfa 2 también menos cantidad, beta 1 está específicamente a nivel coronario y beta 2 a nivel pulmonar. Crea una relajación del músculo liso. Y dopa 1 específicamente a nivel de vasodilatadores renales. Esta tabla es muy, bueno, esta imagen es muy importante porque les quiero dar a entender cómo es que, aparte de que es un precursor de las catecolaminas, la respuesta es muy diferente, ¿no? Llega un momento que cuando aumentamos la infusión de dopamina, obviamente después tiene efectos beta y efectos alfa. Cuando aumenta los efectos de la noradrenalina, vean cómo la presión arterial se aumenta de manera significativa, y el tono vascular, la resistencia periférica aumenta de manera automática. Yo creo que en menos de 5 minutos. Pero no tiene impacto sobre la frecuencia cardíaca, a comparación de la adrenalina. En la adrenalina, claro que sí, de manera inmediata aumenta la frecuencia cardíaca. Por eso tenemos escenarios que cuando aumentamos mucho la infusión de dopamina, como es un precursor de la noradrenalina, finalmente, pues tenemos un efecto secundario, que es el aumento de la frecuencia cardíaca, y tarda específicamente un poquito más a aumentar la resistencia. También son características que se ven de manera independiente por cada fármaco. Esta imagen habla de la presión arterial media, por lo cual en el eje horizontal vamos a encontrar la presión arterial media, que está en un rango aquí de 70 a 110, y en el eje vertical, perdón,
vamos a encontrar la probabilidad de fallecimiento en estancia intrahospitalaria o dentro del hospital. Si vemos de manera específica, vemos que la menor porcentaje que tiene el paciente en estado crítico se refiere a un margen entre 80 y 90 Mira, pregúntale si tiene seguro. Si tiene seguro, dile que se vaya. Permítame tantito, Fanny, favor de poner en silencio su micrófono. Gracias. Entonces, la presión arterial adecuada para disminuir ese porcentaje de probabilidad por fallecimiento está en un margen de 80 a 90, como pueden ver ahí de manera gráfica. El otro escenario es la presión, la frecuencia cardíaca. También, obviamente que si disminuye tiene un impacto a nivel sistémico y también entra dentro de las categorías de aumentar la mortalidad, y ese corte obviamente está alrededor de 100. Por lo tanto, aunque pongamos un fármaco de manera objetiva para mejorar la presión arterial, sí tiene impacto sobre lo inotrópico y lo cronotrópico de manera específica. De manera coloquial, a veces les digo a los estudiantes, ¿cómo recordamos los receptores, no? Pues el receptor alfa, pues está más enfocado a la vasoconstrucción, construcción de C, y el receptor beta está más enfocado a la dilatación a nivel pulmonar. Entonces, ¿qué es primero, no? ¿Qué fármaco debemos de encontrar o qué fármaco debemos iniciar en escenarios donde no tenemos noradrenalina? Pues regresamos a la vieja escuela, directamente a la dopamina, ¿no? Y eso tiene que ver con la meta terapéutica que tenemos que tener con el paciente, el trabajo en equipo. Si no tenemos un buen trabajo en equipo y una logística adecuada de poder tomar decisiones, difícilmente vamos a lograr ese éxito. La capacitación, lo que hoy están haciendo, hay que saber los efectos secundarios que puede tener este tipo de fármacos, las consecuencias, aparte de que de manera práctica es muy buena la dopamina, pero también tiene efectos secundarios. Saber los insumos, pues tenemos escenarios que a lo mejor en el mismo estado, y le refiero en el estado de Colima, pues quizá en un hospital tenemos noradrenalina y en el hospital, otro hospital también del tenemos no tenemos para manejo inicial en lo que conseguían los fármacos. Tiene mucho que ver los insumos a nivel institucional, tanto secretaría, el medio privado y hasta ahí, ¿no? Y obviamente el impacto, ¿no? Siempre no hacer daño, disminuir las complicaciones que puedes generar. Y bien, en el escenario siempre buscamos que mejorar el estado de choque, ¿no? Buscar una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio, a expensas de la volemia, porque es un factor que tenemos que trabajar directamente con la parte médica, ¿no? Se supone que un uso indicado del vasopresor es porque tenemos una volemia adecuada y es una segunda intervención, pero porque el personal no estamos preparados, porque a veces llegó la urgencia o llegó a choque respiratorio y ya llegó el paciente hipotenso, y en lo que le hablamos a alguien que nos apoye, o le hablamos al médico, al internista, al intensivista, para que llegue al manejo conjunto, pues eso limita mucho esa intervención. Entonces siempre les pongo que sí es importante el uso de los vasopresores a expensas de que tengamos una buena volemia a nivel sistémico. Sin duda, el parteaguas es el estado clínico del paciente. Si nosotros encontramos que el paciente tiene datos de bajo gasto cardíaco, adolescencia, la función renal se ve disminuida, presión arterial media menor de 65, la sistólica menor de 90, diafrético y demás, pues sí es una indicación de que tiene el paciente datos de bajo gasto cardíaco. Pero para fines prácticos, mucho se recomienda que la presión arterial media sea mayor de 70 milímetros de mercurio. Una vez obteniendo un objetivo terapéutico en ausencia, generalmente el vasopresor de primera instancia sería la noradrenalina. Y el tema que hoy es dopamina en COVID, ¿por qué? Por la situación de que llega un momento que el insumo se llega a terminar, tenemos que tener herramientas para favorecer esa estabilidad del paciente en estado crítico. Entonces, mucha de la literatura estaba más enfocada a las radicales, específicamente el uso de los específicamente es para marcapasos farmacológicos. Hay una frase muy coloquial que dice que si el corazón no camina, póngale dopamina, y sigue vigente. No sé desde hace cuánto tiempo está esa frase, pero sigue vigente. Y la otra, que hoy en día en esta situación de pandemia, es que es la ausencia de otro vasopresor, pues utilizar dopamina, ¿no?
La dopamina, pues obviamente tiene que ver mucho con las gamas que vamos a utilizar. Para fines de seguridad, de estándar, siempre se les recomienda hacer énfasis que un microgramo por la nomenclatura UG es igual a un microgramo MSG, nada más de manera informativa. Podemos partir de 2 microgramos kilogramo minuto, que aumenta la perfusión en nivel renal, y en aumento de esa dosis vamos a tener que tiene efectos tanto alfa como efectos beta. Y la pregunta del millón, pero para fin práctico no es verdad. Vamos a tener que cuál doble un poquito, pero se dobla en la línea, lo pasa por uno más 2 minutos, llegas a hacer un traslado de una sala a otra sala, de sala de choque a observación, de sala de choque a terapia, y en ese contexto, pero en realidad te das cuenta que más de 2 minutos el efecto ya se pierde totalmente, entonces es un efecto muy corto de 1 a 2 minutos. ¿Con qué lo puedes diluir? Pues es muy dócil la dopamina, la puedes diluir desde solución Harman, solución salina, solución glucosada. Y la pregunta del millón, ¿cuál es mejor que una, no? Yo les digo que en una urgencia, obviamente, imagínense en el escenario que tenemos, traen generalmente los gobles están empañados y obviamente difícilmente vas a ver si es solución glucosada o solución salina. Cualquiera de las dos es viable. Sí tiene una ventaja sobre otra, sin duda. La solución glucosada le da estabilidad al fármaco y disminuye la oxidación. Y todavía es más estable la dobutamina que la dopamina. A concentraciones de no duración más de 24 horas, pierde esa concentración, pierde ese potencial. Por lo tanto, más de 24 horas también se puede decir que disminuye la concentración del 5 al 10%. Pero yo les decía, en el escenario de que de repente no alcanzan a distinguir y chin, lo diluí en solución salina, está bien, no se preocupen. La siguiente infusión lo valorarán si es en solución glucosada o solución salina, porque a veces la premura es tan importante que no te da tiempo de hacer todo de manera protocolaria. Y bueno, en la dosis inicial, ¿no? Entonces vamos a tener 2 microgramos por kilogramo por minuto. Idealmente es bueno hacer el ejercicio para poder estar repasando y se quede más claro este tipo de aprendizaje. Sería 2 por 120, porque Mr. Increíble pesa 120 kilos, por 60, que serían 60 minutos. Eso nos da un resultado de 14.400 microgramos por hora, y eso sería la dosis inicial que necesitamos. Yo les preguntaría de manera dinámica, pero puesto que estamos en clases virtuales, pues nos pasaremos a la otra. Pues no, esa no es la dosis recomendable, porque debemos de ajustarlo a peso ideal. Y para ajustarlo a peso ideal, tenemos 2 fórmulas, la fórmula predicho y la fórmula de peso ideal. Y tengo un ejemplo, ¿no? Si tenemos un individuo que pesa 130 kilos, pero mide unos 72, pues tendremos que ver la alternativa de cómo cambiarlo a un peso ideal. Cualquiera de las 2 fórmulas es muy práctica. Si ven en el ejemplo, y hago hincapié en cómo fui desglosando esta fórmula, porque luego llega a haber un poquito de error a que si ponen 1.72 o ponen 1.72 y ya no les da la fórmula. Por eso este ejemplo, ¿no? En el escenario de que el paciente mide 1.72, las dos fórmulas tienen un rango menor de 500 o de 500 gramos como diferencia. No es mucho. La verdad que cualquiera de las dos es muy factible, ya que si ustedes quieren sacarlo de manera más dinámica, pues el peso ideal fuera una alternativa, ¿no? Y haciendo un poquito comercial, pues de hecho podemos obtener la aplicación que manejamos con el grupo Avento, y ya obviamente ponen los datos y en automático les da el peso ideal o peso predicho, lo que ustedes necesiten en ese momento. Entonces, les decía, necesitamos entonces 14.400 microgramos por hora. Pues no, hay que ajustarlo a peso ideal. Entonces, el peso ideal para fines académicos o fines prácticos los vamos a dejar en 70 kilogramos. Entonces, sería 2 unidades o 2 microgramos por 70, nos da igual a 140 multiplicado por 60 minutos. Nosotros ocuparíamos una dosis inicial de 8.400 microgramos por hora. Es importante hacer énfasis que todos los vasopresores deben ser aforados. En el contexto de la dopamina, pues sugerimos que sea, bueno, ustedes quizás son personas muy jóvenes, nosotros que tenemos ya 17, 18 años ejerciendo la terapia, pues nos tocó el uso de los microgoteros. Hoy en día ya no.
y hacíamos diluciones un poquito más amplias por margen de seguridad. Oye, ya todo el mundo tiene equipos de bomba de difusión, entonces se sugiere que podemos poner 2 ámpulas aforados en solución salina, solución glucosada, dependiendo la urgencia y la estabilidad que nosotros queramos del fármaco. Y como es muy fácil recordar las reglas de 3, pues nos vamos a enfocar en ese punto, reglas de 3, ¿no? Por lo tanto, nosotros ocupamos una dosis de 8.400 microgramos, lo vamos a multiplicar por 100 y lo vamos a dividir entre 400.000 unidades que tiene, que serían las 2 ámpulas de dopamina. Yo les sugiero que si lo hacen por medio de su teléfono, le pongan igual en cada, división o multiplicación, porque si lo hacen de manera corrida, les va a modificar la fórmula y eso no puede sesgar un poquito la dosis inicial. Entonces sería 8.400 multiplicado por 100, le dan igual y ya después lo dividen para obtener. En ese escenario les va a dar un resultado de 2.1 mililitros por hora. En algunas bombas no tienen de manera específica los decimales, pero pueden redondear las 2 mililitros por hora. De manera inicial. Yo les diría, ¿el vasopresor duele? Claro que sí. El vasopresor duele. Generalmente en los accesos vasculares pues no tiene referencia, pero en los catéteres periféricos cortos sí tiene ese impacto, ¿no? Crea flebitis y crea dolor. Nosotros podemos decir que si tenemos una escala de dolor mayor de 3 puntos, una herramienta de dolor mayor de 2 puntos, pues obviamente está generando cierto dolor, ese disconfort en el paciente. ¿Qué puede incrementar este tipo de dolor significativo en el uso de la dopamina? Pues la dosis respuesta, ¿no? Tendremos escenarios que a lo mejor ponemos a 2 mililitros por hora y no va a generar molestia, nada más es la vigilancia estrecha de ese paciente. Pero generalmente a veces tenemos pacientes que tienen 15 mililitros por hora, 16 mililitros por hora y ya crea un efecto en lo que tienen un acceso vascular central. Porque generalmente a veces llega a choque respiratorio y hay que canalizarlo y hay que empezar las aminas ahí. Vamos a ver un poquito más adelante esa parte, ¿no? Tiene que ver el tipo de catete, sí tiene que ver el tipo de catete, tiene que ver dónde pusimos el catete de manera periférica, la velocidad de infusión y si hay una lesión o se extravasa para crear un escenario diferente. Una de las situaciones más graves que encontramos es este fármaco y en específica todo, pero más los vasopresores porque tienen isquemia de manera local, ¿no? La misma bibliografía te dice que lo puedes canalizar en vaso grande. Pero específicamente hay 2 zonas específicas. También puede causar dolor, también puede causar rubor y una de las indicaciones que más tenemos para vigilancia de la dopamina es que es proarrítmico. Cuando utilizamos dosis más alta, pues obviamente se crean más arritmias, entonces por lo tanto tenemos que tener bien vigilado a ese paciente de manera constante. Tenemos que también identificar el grado de flebitis que puede ocasionar este fármaco. ¿Por qué tenemos que darle continuidad a esta situación? Por una disposición de seguridad por utilizar un fármaco vasopresor de manera periférica. Yo les decía, ¿cuáles serían los 2 puntos de referencia nada más de seguridad? Nada más tenemos vena cefálica y basílica. Nada más son las recomendables y por un corto tiempo. De manera en los antebrazos no se recomienda por el tipo que tiene el calibre, por los flujos que tiene y por el riesgo tan alto de que puede generarse extravasación y puede crear una lesión de manera local. Por lo tanto, nada más tenemos un margen de seguridad en la vena cefálica y en la vena basílica. Y bueno, ¿y qué les dice? Bueno, si canalizas una vía periférica, le estás pasando el fármaco, le aumentaste la dosis y le creas una flebitis isquémica, pues dice ahí, por retirar la vía. Pues sí, vamos a retirar la vía, pero primero tenemos que asegurar otra vía para pasar el fármaco y después de que aseguramos el fármaco, vamos a tener que pasar porque va a depender mucho de que si nosotros hacemos ese cambio, le retiramos la vía y no lo tenemos estable el paciente y todavía nos cuesta trabajo canalizarlo, imagínense el escenario que se van a meter. Lo dejo de tener un paciente estable, van a tener un paciente inestable, ¿no? Y encontramos características muy específicas en el uso de vasopresores como encontramos a nivel isquémico, a nivel de los dos, es por el uso de vasoactivos, el 82%, y el otro en una frecuencia del 37% en la línea arterial. Solamente de las lesiones isquémicas que se producen en el dedo por vasoactivos, específicamente noradrenalina, adrenalina y dopamina, solamente el 5%
produce amputación. Dice, ¿será cierto lo que me está diciendo? Pues vean, esta es una lesión por noradrenalina de manera isquémica. Y si recordamos el margen de seguridad, pues obviamente el antebrazo pierde totalmente esa seguridad. También encontramos lesiones de los dedos y eso tiene que ver por el aumento de los vasopresores a nivel prolongado, ¿no? En este escenario de este caso lleva ya 3 días la paciente con dopamina y hizo ese tipo de necrosis. En niños no se exenta, también crea ese tipo de lesiones. Van a decir, bueno, pero si ya saben que la dopamina no debe ir por un catéter central, tiene que ser por un margen de seguridad en una vena de gran calibre. Pues sí, pero a veces los escenarios no son los más adecuados. Es cierto, quizás vamos a sacrificar este tipo de lesiones, pero vamos a mejorar la perfusión a nivel sistémico. Tenemos de valorar esa parte, pero en cuanto nosotros canalicemos una vía periférica, buscar o comentarle al equipo con el que trabajamos, al médico, al internista, al intensivista, buscar el acceso central o cambiar a una vena de mayor calibre para evitar ese tipo de lesiones de manera continua, ¿no? Y miren cómo estas lesiones por dopamina se encuentran de manera específica en pies y en manos. Y lo que les decía, ¿no? La parte en la cual los injertos tienen como una resolución a las lesiones. Otro caso, de igual, las lesiones a nivel de los dedos y la amputación ya de manera específica. Bueno, por mi parte, sería todo. Le voy a ceder la palabra a Arturo para que, si hay alguna duda, permítanme un momento. Listo. El micrófono. Perfecto. Bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran realizar a nuestro pueden alzar la mano para que les autorice Ya no te escucho. Ya. Yo creo que Bueno, perdón, me ya. Te escucha un poquito lento, pero sí te alcanzamos a escuchar. Yo creo que hablar de este tipo de fármacos, pues cuando damos el curso de vasopresores, pues, vemos fármacos uno por uno, vemos los receptores uno por uno y es un poquito más detallado cuando lo vemos en el curso de vasopresores. Hablarlo en 40, 50 minutos a veces es un poquito difícil, pero bueno, el objetivo es que se lleven cosas muy particulares para lograr un mejor trabajo en equipo y resolver los problemas, ¿no? Al fin y al cabo, lo que nos interesa es que tenemos escenarios en los cuales no tenemos todo lo que nosotros quisiéramos, no tenemos todos los insumos y hay que hacer uso de lo que tenemos en nuestros hospitales. No sé si alguien tiene, con gusto lo podemos abordar. ¿Alguna duda que tengan hacia nuestro ponente? Perdón, ya estoy de regreso, me sacó el internet. No te preocupes. Estamos en los claves y conclusiones.
quiere preguntar, pues, Ok, preguntan que cuando dicen dosis dopa, beta, ¿cómo puedo identificarlo? Mucho de la bibliografía viene en base, perdón, con base a los miligramos o microgramos por minuto. Dicen que de 2 a 5 dosis dopa, de 5 a 10 de dosis beta y más de 10 microgramos dosis alfa. Pero va en coordinación con los microgramos kilogramo minuto. Esa parte yo me quedé les digo, con la vieja escuela, ¿no? La bibliografía de hace ya 15 años estaba más enfocado a eso, de dosis dopa, beta y alfa. Pero en realidad, ya hoy en día casi no utilizamos la dopamina. La única indicación es porque tenga una bradicardia severa y que que no responda a atropina o que no tengas un marcapasos, pues obviamente pones. Pero en el escenario de COVID lo utilizamos solamente por ausencia de otro vasopresor. Obviamente que cuando vas aumentando la dosis de manera, lo tienes a 2 mililitros por hora, pues está a dosis dopa, por decirlo así. Entonces nada más hay una vasodilatación a nivel renal y no hay tanto efecto secundario, pero vas aumentando la dosis y tiene un efecto más importante a nivel beta, de receptores beta y de receptores alfa. Pero es más específico a la literatura por ahí de unos 10 o 12 años. No sé si le quedó clara la respuesta. Ya nos comentó. ¿Alguna otra inquietud? Gracias, Mariana. Pues siempre queremos dar mucha información, pero nunca tenemos el tiempo completo como para abordar esos temas tan importantes que manejamos el día a día, ¿no? Y más en esta situación de la pandemia. ¿alguna otra duda? ¿Algún comentario acerca del uso de la dopamina en estos tiempos que quieran hacer? Tiempos de COVID. Tiempo de nuevas máscaras. No, creo que ya no hay. Gracias, Mari Villarreal. Gracias, Diana Vera. La parte de la biografía, le voy a pasar el link a maestro Arturo para que se comuniquen con él y ya nomás le pasen el link en Drive y ahí vienen algunos archivos y algunos libros de fármaco de donde saqué la información. Gracias, Elene Cali. Gracias, Liliana Domínguez. De nada, Sarita Magaña. Gracias, Luz Salazar. Gracias, Gracias, Susana. Pues si no hay otra duda, si gusta cerrar la sesión, por favor, o hacer el cierre. Y claro que sí. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Realmente es un gusto poder estar este domingo con ustedes. Domingo de descanso. Para algunos yo todavía tenía que trabajar, pero ni modo, aquí andamos. Es importante siempre estar en capacitación. La capacitación continua siempre tiene que ser punto clave para nosotros como personal de salud, llámese enfermería general, especialistas, el título que le quieran ostentar. Al final de cuentas, todos debemos de estarnos capacitando día con día para beneficio de nuestros pacientes. Y pues muchísimas gracias a ti, Luis, por estar aquí con nosotros también, sacrificando un poco de tu tiempo, de tu domingo.
si no hay más preguntas hacia nuestro ponente, nuevamente les agradezco el estar aquí con nosotros y el habernos apoyado con ese granito de arena para nuestro compañero que actualmente pues está en la terapia. Déjenme decirles que va respondiendo bastante bien. Esperemos que esta semana sea más favorable para él. Muchísimas gracias a todos, Luis. Un gran abrazo hasta Colima y seguimos en deuda contigo y la asociación cuando gustes. Yo quiero ir a visitar Colima otra vez. Por acá los esperaremos a todo el comité y seguimos aquí. Cuidado con el dengue, para variar. Adiós. Cuídate.